todo se complica cuando no es al primer intento en el paciente pediátrico. Parece que no tienes tantos cartuchos para disparar. Tienes que tratar de hacerlo todo bien y a la primera. La necesidad de ser más precisos nos obliga a ser más invasivos y eso es una gran limitación para el paciente pediátrico. La diferencia de estos pacientes a nivel fisiológico es abismal. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues la verdad que pocos expertos quieren meterle mano al asunto. En realidad es como que da pereza meterle mano a este asunto porque dices, esto es un follón. Desde mi punto de vista, métodos que puedan dar opciones integrales al manejo del paciente pediátrico en todo su rango de edad, hoy en día solo tenemos dos, que es el método PRAM y por otro lado, evidentemente, la cardiografía. Dosis de buena onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica. Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Dosis de buena onda, un podcast sobre anestesia y monitorización, donde entrevistamos a profesionales de referencia sobre temas clave de especialidad. Yo soy Antía Piñeiro, responsable de comunicación en Campus Vigón, y en el capítulo de hoy me acompaña el doctor Paco Escribá para hablar de anestesia pediátrica. Es anestesiólogo en el Hospital de la Fe en Valencia, miembro de la sección pediátrica de SEDAR, instructor europeo acreditado, EAMS, y miembro del comité del Hospital de Vía Aérea Pediátrica. Creo que no se me ha olvidado nada. ¿Qué tal estás, Paco? ¿Qué tal? Pues nada, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Sí, trabajo como anestesiólogo pediátrico ahí en el Hospital La Fe de Valencia. Es un bloque quirúrgico. Tenemos un área de trabajo dedicada al niño con todo tipo de especialidades quirúrgicas y también un área de trabajo fuera de quirófano y área de críticos, donde podemos dar todo tipo de cuidados y necesidades para hacer una atención completa e integral al paciente pediátrico. A nivel de formación me interesan mucho los temas relacionados con la monitorización hemodinámica especialmente y de la perfusión tisular. De hecho, mi tesis doctoral versó sobre todo esto y actualmente también dirijo tesis relacionadas con el mismo tema. Soy tutor de residentes en el hospital para los residentes en formación en anestesiología pediátrica y bueno, extrahospitalariamente también me gustan mucho temas relacionados con el deporte y participo como staff de medicina deportiva para la Maratón de Valencia y director médico de la Vuelta Ciclista. Tantas cosas, ¿eh? Sí. Bueno, pues empezamos. En el capítulo de hoy, que lo hemos titulado Pediatría, la gran olvidada, quería empezar esta entrevista hablando un poco de la monitorización de los más pequeños. Y hay una frase que creo que es clave. Los niños no son adultos pequeños. Tú, como especialista en pediatría, ¿nos puedes explicar un poquito más por qué el paciente pediátrico no es igual al paciente adulto? Sí, evidentemente los niños no son adultos en pequeñito, ¿no? Es una cosa, es un ente muy diferente. Todo esto, cuando lo estudias de una manera profunda, sale a la luz, ¿no? Hay una serie de estimaciones que se hacen tanto en monitorización, pero también en el día a día. Por ejemplo, estos relojes deportivos de tipo Garmin y demás, mucha de esta tecnología médica, que es bastante precisa, está basada en ecuaciones predictivas. En ecuaciones predictivas sobre modelos predictivos, ¿no?, de composición corporal. El adulto y el niño no tienen la misma composición corporal. No es algo en grande y otra cosa en pequeño que un poco respete esa composición corporal o esa distribución corporal. La grasa masa, por ejemplo, muscular consume 20 veces más que la grasa, ¿no? Y la distribución de la masa muscular y la grasa respecto del adulto al niño difiere mucho. Ello hace que cuando tratemos de aplicar tecnología médica, ecuaciones predictivas o estimaciones para cálculo de cualquier cálculo que pueda ofrecer un reloj deportivo hasta un cálculo que pueda ofrecer monitorizaciones avanzadas en nuestro hospital, se incurra en errores al partir de ecuaciones predictivas incorrectas. Y eso pasa mucho cuando tratamos de aplicar una monitorización pensada para el adulto al paciente pediátrico. En un capítulo anterior hablábamos de la importancia de monitorizar como una herramienta fundamental para diagnosticar y tratar a los pacientes. Dentro de ello, el paciente pediátrico crítico es todo un reto para el profesional. De hecho, una monitorización avanzada nos permite desde realizar una medición del gasto cardíaco a, por ejemplo, predicción de respuesta de fluidos. Sin embargo, a pesar de esta importancia, parece que la monitorización hemodinámica no está pensada como tal para el paciente pediátrico, ¿no? Sí, bueno, es cierto. Vemos como hoy en día monitorizar, basados en todo esto que dices, que es una terapia por objetivos, la Goal Direct Therapy, el GDT, es fundamental. Y hoy en día se han demostrado en innumerables estudios que hacerlo así va a disminuir la mortalidad general del paciente. Esto es indiscutible. Hoy en día, quien no trabaja así no está trabajando como recomiendan las guías de buenas prácticas clínicas. ¿Qué pasa? Que normalmente no hay un monitor que desde sus inicios esté pensado para el paciente pediátrico. Siempre han sido monitores que se han diseñado pensando en la población general, en el adulto concretamente,
y que luego, a lo mejor en alguno de ellos hemos tenido la suerte que por su universalidad, su accesibilidad y su viabilidad ha sido aplicable al paciente pediátrico. Pero nunca ha sido una monitorización que desde la base, desde los fundamentos y desde el inicio, se haya pensado en el paciente pediátrico para ser diseñado desde sus inicios. La prueba de ello la tenemos en los traductores. Los traductores son una malla, ¿vale?, de cristales de silicona que, según lo más cercanos o más alejados que estén entre sí, van a traducir la señal, como dice su propia palabra, de la señal mecánica de la onda de presión arterial en una señal digital en el monitor. Todo esto siempre se pensó para la población pediátrica del adulto. Esa distancia entre los cristales de silicona hace que el traductor funcione mejor en frecuencias de trabajo típicas del paciente adulto y no del paciente pediátrico. Entonces, cuando ya empezamos con un accesorio que suelen usar los monitores hemodinámicos para nutrir y cambiar y traducir la señal, ya es un accesorio que está diseñado y pensado para el paciente adulto. Sería estupendo generar un grupo de trabajo. De hecho, en la sección pediátrica de la SEDAR soy el responsable del grupo de trabajo de monitorización, poder tener también la economía, la inspiración y la creatividad para generar un monitor que desde sus inicios, incluso pensando en el propio traductor, se diseñara pensando en el paciente pediátrico. Luego, además, el paciente pediátrico es muy heterogéneo. No es lo mismo el paciente neonatal, el lactante, el niño de 5 años o el niño ya preadolescente. Esa heterogeneidad complica un poco el diseño, evidentemente. Y bueno, sí, sería un poquito estupendo poder tener un poco todo ese tipo de... que se alinearan los astros algún día para poder diseñar algo pediátrico desde sus inicios. Desde fuera a veces parece que solo tenemos dos opciones. O una monitorización no invasiva que se puede realizar en los grupos más vulnerables pero que no es tan precisa, o si no una monitorización muy invasiva como puede ser el CAP, que sí que es verdad que es mucho más exacta, pero esa invasividad aumenta mucho el riesgo de complicaciones y hace que no sea apto para muchos pacientes, sobre todo los más vulnerables como pueden ser el paciente neonatal o el pediátrico. Vamos, que para ganar en precisión tenemos que también tener más invasividad. Incluso para métodos como la termodilución son necesarios catéteres de 3 French que pueden ser también demasiado invasivos. Como profesional que trabaja en una UCI pediátrica, ¿nos puedes arrojar un poco más de luz al asunto? ¿Hay algo más que esas dos opciones? Sí, pues como comentabas, a veces la necesidad de ser más precisos nos obliga a ser más invasivos y eso es una gran limitación para el paciente pediátrico, porque esta invasividad va a provocar que muchos de los monitores pensados para el adulto no sean aplicables en pediatría. El ejemplo claro, que es la gold estándar muchas veces en monitorización, es el catéter de arteria pulmonar. Debido a su tamaño de French, hace que no sea aplicable en pacientes por debajo de los 10 años, 12 años, ¿vale? Que necesitas poner un catéter pulmonar con un French muy grueso para poder hacer todo el tipo de mediciones y bueno, esa invasividad es una limitación muy importante para el paciente pediátrico. Imagínate, el neonatal, lactante, evidentemente es algo inviable. El resto de monitores que tenemos del adulto, pues tampoco son del todo accesibles o viables para el paciente pediátrico, o al menos para el paciente pediátrico en todo su rango de edad. Al final acaban haciéndose adaptaciones muy forzadas e interpretaciones muy difíciles de comprender para el propio experto en esa monitorización. Y ahí hablo pues, de la termodilución, de la litodilución, que está también pensada para el paciente adulto y cuando pasa a un paciente pediátrico complejo, con cardiopatía congénita, con circulaciones paralelas, genera una serie de interpretaciones a través de las cuales es difícil sacar conclusiones para decidir un manejo hemodinámico del paciente, ¿vale? De ahí que para mí lo más importante de todo esto son los estudios de validación, que se realicen estudios de validación contando con una gold estándar, que podría ser el método de FIT, por ejemplo, un método experimental, pero también viable en estudios clínicos en los hospitales, y a través de esta validación poder destripar qué métodos van a ser rentables para aplicar en el paciente pediátrico, qué métodos van a ser precisos y fiables. Por resumir, existen muy pocas cosas viables y aplicables en el paciente pediátrico. Eso es una desgracia, pero también es una ventaja, porque adiestrarse y controlar todas las posibilidades es más sencillo. En realidad, desde mi punto de vista, métodos que puedan dar opciones integrales al manejo del paciente pediátrico en todo su rango de edad, hoy en día solo tenemos dos, que es el método PRAM. Por un lado, un monitor que hace una vigilancia continua del paciente y, por otro lado, evidentemente, la ecocardiografía. Con la ecocardiografía vamos a hacer también un estudio muy integral y profundo del paciente pediátrico en todo su rango de patología y de edad. Y controlando ambos métodos vamos a poder controlar el 100% de las necesidades hemodinámicas del paciente pediátrico sin necesidad de volvernos locos estudiando más métodos. El mensaje que tenemos que mantener al final es que el camino no va a ser nunca descartar la monitorización, sino tenemos que adaptarla a nuestro paciente.
sobre todo cuando hay patologías como pueden ser el shock séptico, donde la monitorización hemodinámica es un fuerte aliado. De hecho, estaba viendo, ¿no?, que el shock es una de las principales patologías en la UCI pediátrica, con un porcentaje de un 23% aproximadamente de niños ingresados que presentan sepsis, incluso un 2% shock séptico. Entonces, ¿nos puedes contar como algún caso donde la monitorización tenga especial relevancia? Sí, exacto. Me encanta tu sugerencia porque sí, la infección, la sepsis y el shock séptico en todo su espectro es una entidad, una patología muy prevalente en cualquier hospital, no solo en hospitales terciarios, sino en hospitales de primero y segundo nivel también. Y manejar estos pacientes de una manera conveniente con una monitorización implementada, avanzada y correcta debería ser algo mandatorio y no algo sugerible, sino algo mandatorio y obligado, ¿no? Para poder sacar buenas conclusiones de nuestro paciente. El tema es que cuando ingresa un paciente en la unidad, por ejemplo, de críticos con un diagnóstico de sepsis o de shock séptico, en realidad a veces vienen de su casa por puertas de urgencia y a veces vienen ya derivados de otro hospital debido a la complejidad y a la gravedad del caso y a la necesidad de algunos recursos un poco más excepcionales que puedan tener hospitales de tercer nivel y no de segundo o primer nivel. Pero nosotros no sabemos en realidad en qué fase inicial está el shock o la sepsis. Si se ha descrito claramente que la sepsis tiene una serie de fases, de hecho su fase inicial es un paciente en el que es muy respondedor al volumen y es muy tolerante al volumen. En cambio, sus fases más terciarias o más finales, terciaria o la cuarta fase, es un paciente en el que ya empieza a no ser respondedor al volumen con la misma efectividad y empieza a ser intolerante al volumen, porque hay una alteración de la permeabilidad y se genera lo que se llama se genera un gap, un edema y una poca rentabilidad del fluido. Quieres poner fluido intravascularmente para subir la tensión y mejorar como tal y objetivo la perfusión de los tejidos, y lo que consigues es que el fluido vaya a otros sitios donde no quieres que vaya, pues derrame pleural, alteración de la permeabilidad, edema en partes blandas, etcétera, etcétera. Luego, cuando tú ingresas a un niño, no sabes en realidad en qué fase estás ahora, en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta. ¿Cuál es la mejor fotografía que le podemos hacer al niño? Hacer una monitorización hemodinámica avanzada y de la perfusión tisular. Hacer una fotografía de cómo está el niño en ese momento desde el punto de vista hemodinámico y de la perfusión tisular. Y poder encasillarlo mejor en esa primera fase en la que va a ser muy respondedor a todo, o si estamos en una fase más final en la que tenemos que un poco apremiar e implementar una terapia agresiva de vasoactivos y de un poquito más avanzada, ¿no? Es importante hacer una fotografía, vigilar hemodinámicamente al paciente y también realizar maniobras y poder medir el impacto de estas maniobras, de estas decisiones que hemos realizado. Pues voy a hacer una carga de fluidos, voy a iniciar un vasopresor y ver la rentabilidad de estas maniobras que tiene una efectividad positiva en la evolución clínica del niño. Por eso es fundamental que nos permita saber en qué fase estamos y saber qué respuesta vamos a tener a cada una de nuestras decisiones. Bueno, retomando un poco la idea con la que comenzábamos el programa, ¿a qué crees que se debe esta percepción de que el paciente pediátrico es el gran olvidado? Entiendo que no deja de ser un espectro de pacientes muy amplio, como antes nos comentabas, y que es necesario investigar más, sobre todo lo que viene siendo la evaluación del dolor. El otro día me estaba escuchando un podcast de la SAIC donde entrevistaban al doctor Laszlo Butskich, que es parte del grupo de neurociencia orientado en la investigación sobre anestesia en Génova, y hablaba de que a veces era un poco complicado saber cuáles eran los valores normales o que era un evento inesperado y que era necesaria más investigación. Sí, nosotros en el mundo pediátrico tenemos un gran problema, ¿no? Que es la heterogeneidad del paciente pediátrico. Desde el niño que acaba de nacer, con pocas horas de vida, hasta el paciente que tiene casi 14 años. Por lo menos en España hacemos esa distribución del paciente pediátrico de 0 a 14 años y en otros países incluso de 0 a 18 años. Todavía más difícil, ¿no? Porque todavía sumamos un grupo etario al paciente pediátrico estándar en España. La diferencia de estos pacientes a nivel fisiológico es abismal. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues la verdad que pocos expertos quieren meterle mano al asunto, en realidad. Es como que da pereza meterle mano a este asunto porque dices, esto es un follón, ¿no? ¿Cómo voy a poder decir qué parámetro de punto de corte es el correcto en un paciente de 1 año y cuál es el de un paciente de 12 años? Siempre es más fácil estandarizar en el paciente adulto. De ahí que en los pacientes adultos manejemos monitorizaciones hemodinámicas basados en gastos cardíacos, el volumen sistólico, y en el paciente pediátrico siempre usamos datos indexados, porque si no nos volveríamos locos. Nosotros el único que podemos ofrecer es estudios transversales como los que un poco exhibe o fomenta la SAIC, ¿no? La Sociedad Europea de Anestesia, que busca establecer cuáles son los triggers y los puntos fisiológicos y los límites fisiológicos de cada uno de los escenarios en cada paciente.
Eso es lo que persiguen estudios como el Apricot o el Nectarine. Decían, ¿qué es hipotensión? ¿Qué es hipotensión? Vale, en un paciente adulto lo tenemos más o menos claro, pero ¿qué es hipotensión en un paciente de 14 años? ¿Qué es hipotensión en un paciente de 10 años? ¿Qué es hipotensión en un paciente de 5 años? ¿Qué es hipotensión en un paciente de 2 días? No es lo mismo, evidentemente, ese parámetro. Y para ello empezaron a hacer una serie de trabajos en neonatos y lactantes y luego en infantes y escolares, que fueron los trabajos de Nectarine y Apricot, en que trataba de establecer los puntos de corte y los triggers fisiológicos a partir del cual un profesional, pues, por ejemplo, decidía transfundir un enfermo o tratar una hipotensión y establecer un consenso a nivel europeo. Eso es lo único que lo único que disponemos, ¿no? Para poder establecer triggers fisiológicos y parámetros y límites de trabajo en los diferentes grupos etarios en un grupo tan heterogéneo como es el paciente pediátrico. Al final existe una diversidad de cambios tanto en la fisiología como en la respuesta hemodinámica de los niños a los adultos. ¿Cuáles son estos aspectos que destacarías como profesional a los que debéis prestar atención? Sí, pues todo esto que comentas de los cambios, las particularidades fisiológicas del paciente pediátrico, pues es un mundo muy bonito porque, bueno, pues explica todo lo que acontece, los problemas y los retos y los desafíos que tiene el anestesiólogo pediátrico o el pediatra especialista en área de críticos. Básicamente, pues desde el punto de vista hemodinámico, por nombrar algunas, ¿no? Vemos que es un gasto cardíaco muy frecuencia dependiente, ¿no? Depende mucho del número de latidos acelerados del corazón, ya que es un corazón que no está musculado todavía, no ha dado tiempo a trabajar contra resistencias y a muscularse, ¿eh? No ha dado tiempo a ir al gimnasio, entonces no va a tener una gran fuerza de contracción ni va a inyectar un gran volumen sistólico, pero a cambio va a tener una frecuencia alta, es por eso tan frecuencia dependiente, y va a asegurar el gasto cardíaco de esta manera, a través de la frecuencia y no tanto del volumen sistólico de la fuerza de contracción. De ahí que toleren tan mal la bradicardia y que el paciente pediátrico se complique tanto ante una bradicardia, que puede ser generada desde momentos del manejo anestésico de la inducción, frente a una hipoxia que genera bradicardia y que puede complicar hemodinámicamente a través de un problema respiratorio el paciente también, ¿no? También existen otras particularidades como es la inmadurez del eje simpático, del equilibrio del eje simpático y parasimpático. Ello hace que tenga una respuesta inmadura o todavía no madura frente a la hipovolemia, al sangrado, no aumenta la frecuencia cardíaca de manera compensatoria como hace el paciente adulto. Y por otro lado, también cuando hacemos técnicas locorregionales, donde en el adulto siempre tratamos de compensar problemas que pueda generar el bloqueo simpático, como la hipotensión, no acontece así en el paciente pediátrico. Hacemos técnicas de neuroeje, epidurales, intradurales, y debido a esa inmadurez del bloqueo simpático, del eje simpático, el paciente pediátrico prácticamente ni se entera ni tiene una repercusión hemodinámica tan importante como la del adulto cuando implementamos técnicas de neuroeje. Conocer todo esto, evidentemente, es importante para saber la respuesta más torpe que va a tener el paciente pediátrico frente a una de estas complicaciones que pueden aparecer. Conocer cómo funciona su fisiología. Entonces, ¿cuáles son un poco las complicaciones a la hora de monitorizar ese tipo de paciente y qué parámetros serían clave? Las complicaciones ya del profesional, no del propio paciente. Cuando implementamos una monitorización hemodinámica avanzada o cualquier otro tipo de monitorización, como comentábamos la del dolor, ¿no? O cualquier monitorización de neuroeje, nosotros, desde el punto de vista profesional, radican en el propio profesional, la experiencia del profesional, en que sea un hospital que ofrezca cierta calidad asistencial, ¿vale? Que tenga, pues, en nuestro caso es un hospital que es un bloque quirúrgico que dispone de todo tipo de especialidades quirúrgicas dedicadas al niño y, claro, tenemos la obligación de implementar y de responder a cualquier necesidad de cualquier especialidad quirúrgica. Que el hospital se preocupe por tener las herramientas correctas para poder implementar y dar una buena respuesta de monitorización a cada uno de los escenarios que pueda ir atravesando un niño en nuestro hospital, tanto en área quirúrgica como en área de críticos. Es fundamental. La experiencia, la habilidad del operador, en este caso a la hora de implementar una técnica de monitorización, la canalización de la arteria, que sea ecoguiada, que sea con una postura neutra y no deflexionada al primer intento. Todo se complica cuando no es al primer intento en el paciente pediátrico. Parece que no tienes tantos cartuchos para disparar. Tienes que tratar de hacerlo todo bien y a la primera. Todos estos pasos logísticos que van a llevar desde una señal mecánica en la arteria radial, por ejemplo, o en la arteria femoral, hasta nuestro monitor, hay que mimarlos al extremo. Desde los catéteres que usemos hasta las tubuladuras, la largadera, el propio transductor, el tema logístico, que sea lo más corto posible y no que no sean largas, porque todo eso va a jugar en contra de fenómenos de amortiguación y de resonancia.
todos esos pasos que van a llevar la arteria desde la señal mecánica en la radial hasta el monitor y poder estudiarla a nivel digital en un monitor, van a ser mimados al extremo en el paciente pediátrico. De hecho, quería introducir aquí una pregunta que quizás tenga un poco de controversia, que es la preocupación que hay sobre la seguridad de muchos fármacos para los más pequeños, en especial en el paciente neonatal. Rescatando el podcast que te estaba comentando antes, las cifras se exponían que la mortalidad en el paciente pediátrico en las UCI se situaba entre el 0,1 y el 0,3%. Sin embargo, en el paciente neonatal las cifras ascienden entre el 3 y el 5%. ¿Cómo enfrentarse a esta dificultad a la hora de evaluar el dolor o la preocupación si existe algún tipo de problemas en el neurodesarrollo a largo plazo a la hora de anestesiar al paciente más pequeño? Sí, esto que comentas del paciente neonatal es así y por eso tenemos unas unidades que son solo de neonatos, ¿no? Unas unidades neonatales súper especializadas con todo tipo de posibilidades para dar una respuesta a estos datos, ¿no? Desde el punto de vista de las neurociencias, por abordar un poquito el tema, la neuroptosis existe y evidentemente puede jugar en contra, en cierta manera, en el neurodesarrollo del paciente pediátrico, sobre todo en edades tan tempranas. Hasta el punto que nosotros, en nuestro hospital, cuando hay pacientes que han tenido algún tipo de sufrimiento, desde el punto de vista después de una cirugía o al nacer, al ser prematuros, al pasar por una enfermedad grave en la unidad de UCI neonatal, luego siguen un seguimiento por unidades de daño cerebral, neonatólogas que se centran en el paciente pediátrico y tratan de un poco de pronosticar o seguir o ver si aparece algún tipo de retraso en el neurodesarrollo o dificultad o obstáculo en el neurodesarrollo. Eso existe y posiblemente hoy en día todavía no tenemos la capacidad de poder medir esto. De poder decir, mira, si yo anestesio a este paciente de esta manera, puedo provocar esto exactamente. O con esta cantidad de fármaco, o con este fármaco voy a provocar esto y con este fármaco a lo mejor un poco menos. No tenemos la capacidad de poderlo medir y tener una respuesta un poco más científica al asunto. Lo que sí que sabemos es que puede jugar en contra y por eso tratamos de optimizar a los pacientes. Si hay un paciente que tiene que operarse 3 cosas, los neonatos prematuros suelen tener complicaciones diversas y si se pueden agrupar, hacemos una sola anestesia para agrupar esas intervenciones. Porque cuando menos veces esté expuesta a la anestesia posiblemente sea mejor, ¿vale? Podemos dar ese tipo de medidas y hacer un seguimiento para vigilar ese neurodesarrollo en pacientes que tengan papeletas de poderse complicar. En cuanto a temas de dolor, es verdad que muchas veces, como es un paciente que te pueda transmitir de una manera clara y eficaz su molestia o su dolor frente a una patología, siempre se ha desestimado, o algunos profesionales han desestimado un poco el dolor en el paciente neonatal. Por supuesto que tienen dolor, y por supuesto que nuestra obligación es tratar de medirlo, tenerlo en cuenta, tratarlo y soportarlo de la mejor manera posible. Incluso hay estudios que un poco defienden que las barreras inhibitorias del dolor, que tenemos unos mecanismos de autorregulación para controlar el dolor y para que un dolor que parece que va a ser intenso en nuestras barreras inhibitorias se module y no lo vivas de una manera tan intensa, parece que son todavía inmaduras en el paciente neonatal, así como ocurre en algunas PCIs, en los pacientes que han sufrido sufrimiento fetal al nacer, ¿no? Y tienen una parálisis cerebral infantil. Estos pacientes también suelen tener una inmadurez de esas barreras inhibitorias del dolor. O sea que posiblemente tengan todavía más dolor que un paciente estándar sano o un paciente de cualquier grupo etario que comentábamos. Luego, todavía, para más INRI, deberíamos tener en cuenta este dolor y tratarlo. Hay una tecnología al respecto que trata de a través de la objetividad y no la subjetividad, ¿vale? Porque el dolor siempre se ha basado en escalas subjetivas, escalas de las caras, escalas del comportamiento, escalas un poco, pues cuando evidentemente es un paciente colaborador que te cuenta, me duele mucho, sí, me duele más, menos, ahora me duele más. Esto no vas a poder hacer nunca en un paciente neonatal o en un paciente pediátrico en general no colaborador. Entonces hay una serie de monitores y de tecnología médica que se ha desarrollado para tratar de, a través de objetividades, que son de signos, de parámetros, de variabilidad de la frecuencia cardíaca, de estudio de pupilométrico, poder con signos objetivos establecer si el paciente está teniendo más dolor o menos dolor después de implementar, por ejemplo, un tratamiento. Enlazando un poco con lo que comentabas de la subjetividad del dolor, tradicionalmente la atención a los neonatos respecto al dolor era menor justo por el hecho, ¿no?, de que el dolor es subjetivo. Estaba leyendo el otro día un estudio sobre el tratamiento del dolor de neonatos en las UCIs que se documentaba que en ese tipo de sitios había pues más incidencia de dolor y al mismo tiempo más falta de tratamiento, justo pues a lo mejor no saber cómo detectarlo, por decirlo de alguna forma.
Este estudio era del 2008, o sea que ya ha pasado un tiempo. Ellos decían, ¿no?, que esta falta de dolor estaba casi en el 80% de ese tipo de pacientes, pero hace ya 15 años. ¿Qué cambios ha habido desde entonces? ¿Cómo ves tú la evolución en este campo? Sí, hoy en día está claro que hay una conciencia más profesional al respecto, ¿vale? Y estamos evolucionando, empezando a ver los primeros monitores que tratan de ayudar al profesional a poder objetivar que existe un problema de dolor, ¿no? Y por ahí hay diferentes monitores basados en diferentes tecnologías que tratan de, mediante un espectro desde un punto de vista u otro, llegar al mismo puerto, ¿no? Que es, este paciente ahora está con un problema de dolor o este paciente, después de implementar una terapia de dolor, ha mejorado su problema de dolor de una manera un poquito más objetiva. Luego existen una serie de unidades de referencia que están inspirando a otras unidades, como es, por ejemplo, la del Hospital La Paz, que es una unidad de dolor infantil que nos inspira al resto para tratar de tener esa conciencia del dolor en todo tipo de grupos etarios, especialmente neonatal también, que parece que por momentos es el gran olvidado, y que nos indica un poco, trata de resolver nuestras inquietudes, hacen también de consultores y tratamos de seguir un poco la estela para implementar esas unidades también en otros hospitales como es el nuestro también. Tenemos una serie de recursos que van creciendo y una serie de necesidades que también van creciendo y que inspiran generar respuestas frente a esas necesidades. Básicamente, la clave está en crear una unidad de dolor o una unidad de trabajo que sea un poco que haga de consultor, ¿vale? O de generar respuestas a necesidades de dolor un poco más especiales. Ya todos los profesionales tienen una formación mínima en dolor, tanto durante la residencia como luego después de la residencia, cuando estás en campos de trabajo que vas a tratar pacientes con esa índole. Y además luego existen profesionales que decidimos por alguna de aquellas súper especializarnos y hacer más formación, más cursos y estar en contacto con profesionales que tienen unidades sofisticadas de tratamiento de dolor pediátrico para poder luego implementar eso lo aprendido en los hospitales nuestros de origen. Centrándonos un poco en lo que me estabas comentando, ¿no?, de la paz y el paciente neonatal. A ver, al final, lo que dices tú, ¿no?, que los bebés requieren cuidados que ellos mismos no pueden expresar su malestar. No pueden muchas veces ni protestar. Entonces, en concreto, este gran olvidado, ¿no?, si el paciente pediátrico ya era olvidado, el neonatal aún más. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podéis afrontar estos casos? Siempre se ha basado, tanto el paciente neonatal como el lactante, como el escolar, como el paciente preadolescente, en una serie de escalas que son subjetivas. La escala del llanto, la escala de las caras, la escala del EVA, donde dices de repente ya que es un poco más colaborador, oye, de 1 al 10, ¿cuánto te duele? Esta tradición subjetiva de valorar el dolor está cambiando a una tradición más objetiva que va a dar una respuesta eficaz, sobre todo en esos grupos etarios donde existe una falta de comunicación. Tú con el paciente neonatal y la edad no vas a tener la misma comunicación que en un paciente preadolescente. De hecho, esa falta de comunicación y de una manera, con todo el cariño del mundo, a veces hablando con compañeros pediatras, dicen, por momentos a veces el pediatra parece un veterinario, ¿no? Alguien no le va a dar una respuesta y una comunicación eficaz frente a una patología o frente a un malestar o frente a un estímulo doloroso. Te tienes que basar en datos objetivos. Y las escalas que son subjetivas a veces pueden tener sus limitaciones en valoraciones de pediátrico no colaborador o como paciente pediátrico con falta de comunicación, como puede ser neonatal, lactante e incluso escolar de primeras edades. De ahí la importancia de pasar de esa subjetividad tradicional en la que nos hemos basado los últimos 40 años a un estudio más objetivo a través de monitores, a una objetividad para evidenciar el dolor, reconocerlo, diagnosticarlo, aquí hay un problema de dolor y luego tratarlo y al tratarlo ver que ese tratamiento está surgiendo efecto viendo que de manera objetiva el paciente tiene menos dolor. Y con esta última pregunta pues cerramos el episodio. Paco, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por contestar a todas esas preguntas tan claramente. Y nada, también muchas gracias a todos los que estáis escuchando desde casa o bueno, de donde estéis. Recordaros por último que en Campus Vigo encontraréis mucha más información sobre estos temas. De hecho, Paco ha colaborado muchas veces con nosotros y nos ha explicado en otros artículos muchos otros temas que hemos hablado hoy. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Vale, muchas gracias por tu tiempo. Dosis de buena onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica.